Aprendamos economía. La economía del siglo XXI. Propuestas, análisis y temas relacionados en tu propio idioma. Aprende con los expertos. Aprendamos economía. Las finanzas en la universidad del siglo XXI. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos en su programa Aprendamos Economía, un eslogan muy bonito que es la economía del siglo XXI. Y estamos transmitiendo desde el canal 35 de aquí de las instalaciones del SECOM. Este es un programa de la División de Ciencias Económico-Administrativas y el Centro de Comunicación de la UJAT. Y bueno, aquí estamos iniciando un martes, casi el último martes del mes de mayo, y ahí vamos llevando ya casi la mitad del año, maestro Gildardo. La mitad del quinto mes del año. Y bueno, es un programa bastante interesante que tenemos el día de hoy. Hoy estamos saludando a todos los que nos sintonizan en este su canal 35, pero también estamos en el canal 9 en cable, pero se va manejando. Sintonícenos en su canal de radio, en Radio HAT, La Voz Universitaria, en el 107.3 de FM. Y bueno, antes de continuar con el programa, permítame saludar a todos los que nos sintonizan aquí en Tabasco, en los pueblos de Tabasco, en estas regiones circunvecinas del estado de Tabasco y todo aquel que sintoniza la señal del canal 35.1 de TV UJAT. Gildardo, ¿qué tal? Pues como todos los martes, pues aquí presentes en esta hora de reflexión de la ciencia económica. Lamentablemente hoy nuestro compañero Bolívar no va a estar presente, tuvo una pequeña gripa, un resfriado, y le recomendaron que reposara. Esperemos contar con él la próxima semana. Pero bueno, hoy vamos a hacer escuelita de algo de teoría y de aspectos muy interesantes. Sí. Fíjense que sí, nuestro amigo Bolívar, hombre, se nos enfermó a última hora y nos pone así en la disyuntiva. Voy, Leonor, mejor reposa para que el próximo martes que estés con nosotros, aquí estés hablando de estos temas de interés aquí en Aprendamos Economía. Pues hoy vamos a tratar un tema bastante interesante, como decía Gildardo hace un momento. Vamos a hablar de las regiones en el mundo. Fíjense que el mundo es un espacio, nuestro hábitat como tal, en el cual, por sus propias características, que fue creado por Dios, tiene diferentes estructuras de clima, de suelo, de agua, de biodiversidad. Y parece ser que esa parte que hay en el mundo, diferentes regiones, como son esos recursos naturales, el uso del suelo, todas las actividades productivas, la idiosincrasia, la cultura, el clima y la formación del trabajo que hay en esos lugares y este mismo sistema político, es el gobierno, pues el mundo se ha dividido en regiones. Y vamos a ir revisando cada una de ellas y también como consecuencia nuestro país está dividido en regiones y nuestro estado Tabasco está dividido en regiones. Entonces, ese regionalismo que como que no se toma muy en cuenta y se hace un ladito, ya realmente como cuando tocó esa Foro de Mercader de Desarrollo Regional, realmente si se midiera, como decían por ahí los especialistas, se debería de medirse la economía de acuerdo a las regiones del mundo, de acuerdo a la región de los estados o del país, y no simple y llanamente en la cuestión del crecimiento de la producción. Entonces estos temas del regionalismo se me hacen interesantes porque prácticamente había que entender ese concepto de región, no más que podemos entender desde el punto de vista del territorio determinado, con características comunes, circunstancias especiales, como decía hace un ratito, el clima, la topografía, el gobierno, todos los recursos naturales, y que de alguna manera se identifican esos espacios y se le designa como una región. Entonces nosotros vamos a revisar, si te parece, estos puntos que estamos aquí analizando o queremos analizar acerca de la región. ¿Te parece, Gildardo? Sí, cómo no. Yo creo que este enfoque de las ciencias económicas de regionalizar no solamente el mundo, sino los países, para hacer una regionalización más concreta, bueno, es un detalle que no lo entenderíamos si no usamos el concepto de geografía económica. Así es. Que es una corriente que se desarrolla en la década de los 60 fundamentalmente, y bajo esos principios, ¿no? Que hay modelos o esquemas de desarrollo que pueden circunscribirse a una región donde se aglutinen ciertos factores como los recursos naturales, fundamentalmente la capacidad productiva,
las cualidades de esa región para producir, y una diversidad de elementos que se contemplan para promover polos de desarrollo. Creo que de alguna manera como que esa corriente se fue perdiendo, ¿no? Se fue perdiendo. Y lo que hoy se replantea es una conceptualización también de regionalización, pero ya en un esquema más globalizado, más del mercado mundial, donde se aglutinan países con ciertas características. Claro. Aunque originalmente este esquema de regionalización fue para potencializar las posibilidades de desarrollo de un país internamente, dividiendo sus regiones. Bueno, actualmente por la gran presencia, por la consolidación del mercado mundial, bueno, ahorita se replantea ya como una regionalización de países que cumplen con ciertas características por idioma, por relaciones, por culturas, y creo que vale la pena también hacer esa gran diferenciación. Fíjate, yo la pregunta que me hago, antes de entrar al programa y cuando estamos revisando este tema que estamos analizando, el por qué se regionaliza el mundo. Me pregunto, ¿por qué regionalizar el mundo? Yo revisaba, por ejemplo, la región del Subsahara, África Negra, Medio Oriente, América del Norte. Bueno, en fin, vemos nosotros la razón. Me preguntaba yo, ¿por qué se regionaliza el mundo? Y buscando por todos los temas que puedes encontrar entonces en esa carretera de la información que es el Internet, yo veía tres cosas que dicen los especialistas el por qué regionalizar el mundo, porque dicen ellos que existen espacios territoriales que comparten varias cosas, por ejemplo, historia, cultura, condiciones ambientales, agroclima, o sea, el clima que los mueve, la cuestión geopolítica. Esto hace que el mundo se divide en regiones, ha propiciado, mejor dicho, que el mundo se divide en regiones, y obviamente el carácter para delimitar la región tiene que ver dos aspectos importantes: la economía, lo que tiene con lo que se produce en esa región, la política, la cuestión política y los programas y administración del gobierno. Esos elementos tienen que ver con el por qué han dividido en regiones el mundo. Y yo checaba prácticamente todas estas regiones que forman parte del mundo y veía yo por ahí, hasta hice un cuadrito por ahí de toda esta información que encontré, en donde le decían ellos, por ejemplo, una América anglosajona, una región del mundo. ¿Qué es América anglosajona? Reúne solo Canadá y Estados Unidos. Y va revisando otro que se llama Magreb, África del Norte, ve Marruecos y esa parte del mundo. América del Sur, África subsahariana o África negra. Yo sí lo veo como una especie a veces de segregación, ¿no? Medio Oriente, otras regiones del mundo como Extremo Oriente, Pacífico Sur, Sudeste Asiático, Asia Central, Rusia y mundo eslavo, otra Europa Occidental. Bueno, ves el mundo, porque si vas revisando por qué llamarle a esas regiones así, revisaba los países que forman parte de esas regiones del mundo y que las une, aparte del agroclima, el clima que las une, el territorio en que están cercanos a ellas, la actividad productiva. Sí, pero hay que dejar puntualizado, claro, de que dentro de las ciencias económicas este enfoque de regionalización nace en el marco de los Estados-naciones, claro. O sea, para promover algunas zonas de los países, cuando el Estado-nación tenía un comportamiento totalmente diferente a como sucede actualmente, donde hay una liberación total de las actividades económicas. Entonces, la regionalización se presenta como una posibilidad de promover el desarrollo en algún territorio, en alguna zona, con esas características que tú estás comentando de un país. ¿Por qué? Porque la preocupación fundamental de la ciencia económica en la década de los 60 era exactamente promover el desarrollo del mercado interno, el desarrollo económico de los países, y esta era una de las opciones, ¿no? Uno de las opciones fundamentales de buscar la coordinación de varios factores para promover el desarrollo. Pero la razón es, bueno, ¿cómo hago esta región
que son pueblos, por decirlo de alguna manera, que coinciden en los aspectos productivos, en el clima, en la cultura, en la idiosincrasia, y arman una región con el sentido de ver el comportamiento de la economía. Y bueno, y se fueron armando en el mundo, ¿no? Regiones de todas las partes del mundo, porque por ejemplo hablamos del Medio Oriente. ¿Qué caracteriza esa región del mundo? El petróleo. Bueno, eso ya fue o sea, en un siguiente paso. ¿Qué otra cosa caracteriza? El clima desértico. Para que el público que nos está viendo por televisión y nos está escuchando por radio, por ejemplo, una de las modalidades, uno de los grandes ejemplos de desarrollo regional que tuvimos en este periodo, claro, que fue de la década de los 70, pues es la zona turística de Cancún, por ejemplo. En México. Que se enfocaron en México. ¿Sí? Pues vamos al mundo, que es la parte de eso. Cuando entramos en un proceso de globalización, cuando los países dejan de tener ya el control del desarrollo regional de su propia nación, cuando sus políticas económicas se salen de su manejo de los estados y ya depende del mercado mundial, claro. Entonces ya esta política de regionalización se amplía y entra ya en el mercado mundial reagrupando países con las mismas características. Y que los identifiquen prácticamente. Que los identifiquen. Por ejemplo, la mayor parte de los teóricos cuando hablan de estas regionalizaciones, te hablan 3 regiones básicas: la europea, la asiática y la Norteamérica, donde ahí nos colamos nosotros. Aunque no nos mencionan estos Aunque bandidos, no nos mencionan, sí, pero ahí nos colamos. Y esa parte de América nos quedamos solitos porque dice anglosajona, Canadá y Estados Unidos. Y queda solito Sudamérica, Centroamérica, pero no sabe dónde ubicar a México, ¿no? Si en el centro o en el norte, y no nos mencionan en una región del mundo. Y donde más del 60% de la riqueza mundial se produce en esas 3 regiones. Curiosamente. Yo creo que por ahí está el asunto. Yo creo que por ahí las regiones en el mundo tienen mucho que ver. ¿Por qué dividir eso? Fíjate una pregunta que me hago yo y que regresando a este primer corte que vamos a hacer nosotros, es ¿por qué no analizar la economía por regiones? Hace un ratito comentabas tú acerca de esto y sería una pregunta interesante que analizamos nosotros, está regresando del corte para ir revisando ¿por qué no analizarla? ¿Te parece que regresemos ahorita? En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía. Estoy platicando con Gildardo un tema bastante interesante acerca de las regiones en el mundo, en México y en Tabasco. Pero estamos en su canal 35 y aquí en las instalaciones de SECOM tenemos un teléfono, el 358-1596, para que los llamen para cualquier comentario, saludos o sugerencias aquí en el programa. Es un programa que hacemos con todo cariño para ustedes, que pueden de alguna manera dialogar con nosotros, quizá no directamente en la cámara, pero sí que ustedes nos manden aquí el teléfono que tenemos en el estudio, seguramente que le vamos a contestar todo lo que ustedes nos digan. Bueno, y estamos aquí hablando acerca de las regiones en el mundo. Yo le preguntaba acá a Gildardo antes de entrar al corte, o cuando entramos al corte, mejor dicho, ¿por qué no analizar la economía por regiones? Entonces la economía la analizamos por el crecimiento del Producto Interno Bruto. Si hubo mayor producción, no hubo menor producción, y en función a eso decimos la economía creció, no creció, y una serie de indicadores que decimos, ¿saben qué? Faltó inversión, no hubo empleo, no hubo producción, no hubo consumo, y ahí manejamos el crecimiento de la economía de forma un poco tradicional. Y hace unos rachos te comentabas cuando entramos al programa, hubo un evento acerca del desarrollo regional de las regiones, y resulta que decía alguien por ahí, uy, ¿por qué no analizar la economía por regiones? Porque hace un rato decíamos el concepto de regionalización y decíamos que son regiones que se identifican en algo, por el clima, por la cultura, por su idiosincrasia, por aspectos propios de la naturaleza y a lo que se dedican a producir, y ahí vemos nosotros diferentes niveles de vida, porque al final de cuentas esos pueblos que forman parte de una región sobreviven y tienen años de estar existiendo, y te pones a preguntar, ¿y por qué sobrevive si este pueblo, este país que tiene 500 o más años de existencia,
Ahí está. Entonces yo la pregunta que me hago y traslado aquí en la mesa a ti, Gildardo, es ¿por qué no analizar la economía por regiones? No, es que sí se analiza. Concepto, no, sí se analiza. Sin embargo, salen nuevos elementos que ya no se limita al aspecto de un determinismo natural para hacer una regionalización. Por ejemplo, una regionalización para entender el comportamiento de las economías emergentes más avanzadas, están las famosas BRIC, ¿sí? Que aunque están geográficamente en diferentes partes del planeta, pero por ciertas características económicas de cada una, las aglutinan y les hacen un seguimiento en el comportamiento de sus economías, y son el potencial de las economías emergentes, la que están a punto de llegar al estatus de desarrollo como nación desarrollada. Es una forma de regionalizar donde se incluyen nuevos factores. O sea, actualmente hay muchas cosas inéditas en ese sentido, y los nuevos paradigmas que van surgiendo en el entendimiento de las cosas económicas, bueno, nos presentan este concepto de regionalización. ¿Sí? Hay regionalización, por ejemplo, donde ponen a Europa con Asia Central. ¿Por qué? Por las características, de alguna manera, de algunos factores económicos, pero ya no es una región geográfica, así que sea concentrada, que sea unitaria, sino que están dispersos. Ya son otros tipos de elementos que van tomando en consideración. A nivel mundial hay más de 7 enfoques así para regionalizar y hacer la comparación y el seguimiento del comportamiento de estos países. Porque tú revisas, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Por ejemplo, la África del Norte, ¿no? Donde está Marruecos, Mauritania, Libia, Argelia, Túnez y Sahara Occidental. Yo digo que ahorita la idea que me viene es, por ejemplo, los famosos acuerdos o mercados globales, en donde son países de la misma región. ¿Por qué no impulsar la economía de esas regiones, ¿no? Hacer que entre ellos fluya la economía, impulsar especializarlos, o que se especialicen en algo de lo que ellos saben hacer, impulsar esa economía, porque al final de cuentas, yo tengo la idea que por ahí no, que la idea que tiene la economía globalizada es esas regiones con características que le llaman mercados comunes, que tienen características iguales y que pueden impulsarse, o los menos comunes que no tienen características iguales, por ejemplo el caso de nosotros, ¿no? Con Canadá y Estados Unidos, un mercado no común, menos común. Entonces yo creo que si revisáramos esta parte del por qué a qué se dedican, qué producen, qué hacen, cuál es su cultura, su idiosincrasia, e impulsar esas zonas, porque al final de cuentas son regiones que se dedican a producir lo mismo, que tienen una forma de vida bastante interesante. Otro, por ejemplo, Asia del Sur, donde está India, Bangladesh, Afganistán, Pakistán, esa zona, que si tú revisas, son economías emergentes, el caso de India, el caso y las otras no, Bangladesh no, ni Afganistán ni Pakistán. Entonces vemos nosotros que hay regiones en el mundo que tienen una forma de vida bastante similar, pero que hay algunas desigualdades entre ellos. El caso de Sudáfrica, a mí me suena ese nombre, África o África Negra, donde está Sierra Leona, Níger, República Centroafricana y otras más. Regiones las más atrasadas del mundo. Y empiezas a revisar el mundo y vemos nosotros que países que tienen diferentes formas de vida, que se han atrasado en el crecimiento de la economía, en el impulso de la economía, han formado grupos, han formado regiones que las une. El caso de Medio Oriente, ¿no? Están los israelitas, los palestinos, toda esa zona. Fíjate que cuando dices, ¿por qué no impulsar esas zonas? Pues suena bonito. Ideal. Lo que debe de ser, pero lo que es otra cosa. Claro. Bueno, pues sencillamente el predominio del capital, tú sabes que el capital es la fuerza motriz que permite hacer el desarrollo en cada zona, y el capital va a una zona siempre y cuando tenga la garantía de que va a tener utilidades y que no va a tener obstáculos de ningún tipo. Claro. Entonces, si algún país que carece de condiciones jurídicas,
de certidumbres, de seguridad, y hay riesgo, no se acerca. ¿Por qué? Porque el capital, su objetivo es ese, llegar a obtener ganancias, y siempre va a ir donde estén las condiciones mejores, pero además un capital no vinculado a la economía real. Creo que ahorita estamos en una etapa donde la economía real, que es las inversiones que producen bienes y servicios, se va totalmente separando del capital financiero, del capital especulativo, del capital ficticio, que de alguna manera es que él domina el mundo, y ellos van de la forma más tranquila a buscar dinero, a buscar dinero sin que le interese si tú te desarrollas o no te desarrollas. Ellos van a ver qué excedente económico pueden extraer y qué condiciones tranquilas, fáciles, cómodas lo hacen. Y ese es el esquema en que estamos inmersos. O sea, porque eso de que nos van a venir a rescatar, no. que van a hacer reformas estructurales para que nos saquen de la pobreza, ese es sueño guajiro. Ese es sueño guajiro. Siento que los países, para salir, para despuntar, para consolidar, para progresar, el impulso tiene que ser interno. Si no es interno, el externo debe ser un complemento de lo interno. Claro. Y ahorita estamos al revés. Creemos que lo externo nos va a ayudar, nos va a salvar, y descuidamos lo interno. Claro. Y en ese proceso estamos inmersos en el aspecto conocido como globalización. Y fíjate que yo buscaba en qué región nos meten a nosotros. No quedó México en ninguna región del mundo. Sí. Está la América anglosajona y nada más meten a Canadá y Estados Unidos. No, está América del Norte, ahí estamos. No. Sí está esa clasificación. Sí, pero no está. ¿Quién sabe qué autor, de qué autor tomaste? Digo yo, ¿dónde metes a México? Eso es la separación. América Latina, de México hacia abajo. No, sí está contemplado. Yo lo que digo, a lo que voy yo en esa parte, ¿no? América Latina y el Caribe. De México hacia abajo. Y el Caribe lo engloban. No, ahorita están metiendo, quizás por el TLC, por ese acompañamiento que se ha tenido en este acuerdo comercial, hace que nos hagan una pequeña diferenciación en términos económicos. Claro, es muy difícil porque todavía cuando hablan de América Latina, no dicen ningún país. América Latina... De México hacia abajo. Es de México hacia abajo. No hay ninguna otra nacionalidad, se llama América Latina. Los latinos. Así es. Por eso yo veía en esa separación que hacen ellos, América anglosajona, su región, y América Latina de México hacia abajo. Ellos nada más se creen América, nosotros no. Bueno, pero bueno, al final de cuentas... Pero es el ciudadano común, algunos investigadores o teóricos norteamericanos, pero cuando nos vamos a instituciones como el Fondo Monetario, esos que nos manipulan muy bien, el Banco Mundial, bueno, a esos sí hacen ya bien la clasificación, ¿no? Sin embargo, a pesar de que no estamos en una de las regiones del mundo, aparentemente, porque ni estamos en el norte, porque los del norte se agarraron norte, ni estamos en el centro, porque no estamos en el centro tampoco. Entonces, bueno, pero también el país nuestro no quedó libre de la regionalización. Y esas regiones son tan interesantes en este país nuestro porque vemos el norte muy diferente a la parte nuestra. Decíamos que hay 3 Méxicos diferentes, otros 4 Méxicos diferentes, pero estamos pensando precisamente en esas regiones que hay. Algunos dividen en 5 regiones, otros en 7 regiones, otros en varias regiones, y yo veía aquí algunas cosas de regiones y ven la parte noreste, la parte noreste, la parte occidente, la parte centro, la parte sur, la parte sureste. Hasta el norte es otra región que establecen ellos. Y vemos nosotros a todos los estados de la República en función a esas características de suelo, clima, actividades y cultura, porque aunque somos un México bastante plural, hablamos el mismo idioma, pero con algunos modismos muy diferentes. Nosotros los tabasqueños, el español que hablamos, a veces no entienden lo que decimos nosotros, o el vecino de Veracruz, o el vecino de Campeche, o el vecino de Chiapas. Entonces, hay cosas que nos identifican cada uno de nosotros. Pero ¿qué nos une en estas zonas económicas nosotros aquí en este país?
¿Qué nos une a nosotros? ¿Qué nos une? Lo mismo que une a todos los países del mundo que forman una región. Yo creo que por ahí estaría el asunto, analizar esta parte de la región. Por ejemplo, la zona noreste, ¿quién la forma? Las dos Baja California, Chihuahua, Sinaloa y Sonora. ¿Por qué razones sería? O por ejemplo, la noreste, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas. O el occidente, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas. O el centro, que es lo que es la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Y el sureste es Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Regresando, seguimos con este análisis, ¿te parece? Sí, cómo no. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía y estamos platicando precisamente estas regiones en el mundo y en el país y en Tabasco. Estamos revisando aquí, Gildardo y yo, este tema de las regiones en el país. El país nuestro, como decíamos antes de entrar al corte, de que a pesar de todo que el mundo se ha dividido en regiones, le decía Gildardo de forma un poco así chusca, de que hay la región anglosajona y la región anglosajona solo la forma Canadá y Estados Unidos. Seguimos nosotros acá abajo. Hay la región del centro, América Central, del sur, es donde quedamos nosotros. Y bueno, nos ubican en el centro, nos ubicamos en el centro, o en Centroamérica. Pero está México, al final de cuentas, este concepto de regionalización que se maneja en el mundo es traído a nuestro país. Revisando México, nuestro querido país, también entra al juego de las regiones. Y aquí marca 7 regiones, otros marcan 8 regiones, pero al final de cuentas son 7. ¿Pero qué hacen? ¿Por qué se forman estas regiones? Son regiones que se han formado, se han organizado precisamente, yo creo que el gobierno lo ha manejado así, por una sencilla razón. Aglutinar en regiones a estados que comparten límites, que comparte, o sea, territorio de límites, comparte, que sea el clima, que comparte esos recursos naturales, que comparten alguna actividad productiva, en fin, que tienen algo de identidad y que al final de cuentas está dividido así. Este país nuestro forma nuestro estado y los divide la sierra, la serranía, o un río, o algo que hace límite, pero que al final de cuentas son territorios que forman los estados de esta república y que se identifican con algo que los une. Y hace un rato comentábamos el caso de la región del país, ¿no, Gildardo? Sí. Fíjate que, volviendo a los comentarios que se hacían en el corte anterior, nuestro país, todos los países tienen regiones, las entidades federativas se regionalizan, los municipios se regionalizan también, de alguna manera van de un nivel macro, bajando hasta llegar a niveles más pequeños de regionalización. Pero finalmente lo que se busca en esta regionalización, que es la conceptualización tradicional o clásica de esta corriente económica, es aglutinar aspectos comunes de naturales, físicos, tipo de tierra, tipo de clima, tipo de vegetación, aspectos culturales que sean semejantes y las actividades económicas fundamentalmente, que es lo que característica en ese grupo o en esa regionalización, cuáles son las principales actividades económicas. O de colindancia, por ejemplo, yo me inclino ahorita hacia la zona sureste, la región sureste, en donde estamos, por ejemplo, Campeche, está Quintana Roo, está Tabasco y Yucatán, ¿no? Ahí estamos 4 estados en esa región, en la región sureste. ¿Qué compartimos los 4 estados? ¿Qué comparte Tabasco con Campeche? ¿Qué comparte Campeche con Yucatán? ¿Qué comparte Yucatán con Quintana Roo? ¿Qué compartimos? Y si revisas, hay algunas cosas que no compartimos nosotros. Quizá un poco la cuestión petrolera con Campeche, el que es más cercano. Quizá un poco el clima, sí, todo cálido por esta zona, el clima, pero la vegetación de Tabasco con Campeche difiere un poco. O con Yucatán o con Quintana Roo, quizá comparte más. Yo me atrevería hasta a dividir esa región en otra región.
porque quien comparte suelo, clima, cultura, crecimiento económico, actividades productivas, Yucatán y Quintana Roo. ¿De qué vive Yucatán? Un poco de la industria, un poco del turismo. ¿De qué vive Quintana Roo? Del turismo, no de la industria. ¿Quién provee de gran parte de los productos industriales a Quintana Roo? Al turismo, a los hoteles y a toda esa industria que hay ahí. Yucatán. Yo me atrevería a separar esta región sureste en otra región, porque realmente Quintana Roo con Yucatán comparten de alguna manera algo en sus actividades productivas, a lo que se dedican ellos, en idiosincrasia, en cultura. Hablan hasta de la misma forma en que hablan el español ellos, nosotros no. Yo me atrevo a pensar en actividades productivas que tienen un poco de similitud con los campechanos. La zona petrolera, el ambiente, la forma de expresarnos nosotros junto con los campechanos. No somos dos estados industriales, no hay una industria importante en Campeche como tampoco la hay en Tabasco. Que hay en Yucatán, en Campeche, la industria petrolera bien expresada. Que hay en Tabasco, la industria petrolera también bien en su papel. De Tabasco sacamos petróleo para ir que exportan del país. Sacamos gas que se va al centro y norte de la República, igual de Campeche. Yo creo que me atrevería a separar, en lo ideal, esa sureste, por lo que decíamos hace un ratito, por lo que decíamos, que comparten ¿qué? Cultura, clima, actividades productivas y demás. Yo haría ese comentario. Pero finalmente, yo creo que esta conceptualización de regionalización es de carácter informativo, nada más para ver qué cosa, pero que sea realmente una opción de política económica para promover el desarrollo. Y menos de política de Estado, eso yo lo veo muy en chino, muy lejano. Muy lejano. Yo creo que esta zona que tú hablas y todas las zonas de México tienen dos características. Una, de que hay riqueza. Claro. Somos un país rico. Somos ricos en recursos naturales. Somos ricos en su población, en material humano. Somos ricos en convivencia. Somos ricos en actividades que nos identifican. Hay una diversidad de riqueza que nos hace vernos como ricos, pero al mismo tiempo somos pobres. A ver, ¿cómo o sea, ¿qué pasó? Explícanos, eso es más rico. ¿Qué pasó con la...? Bueno, hay riqueza, se genera riqueza, pero ¿qué sentido tiene generar riqueza? Somos un potencial para generar, se está generando riqueza. País rico en recursos naturales, ok. Somos ricos en mano de obra, en recursos naturales, culturalmente, todos representamos una riqueza. Pero esa riqueza no se refleja en la población porque somos pobres. Porque la riqueza que se produce, hay una mala distribución de la riqueza. O sea, hay un enfoque que para promover el desarrollo económico tenemos que hacerlo a costa de hambre y de miseria, y eso se refleja en los ingresos, en los sueldos. Entonces, eso es algo absurdo en los tiempos que estamos viviendo. No es posible que que entremos a los mercados globales a competir, atrayendo capitales a costa del sacrificio humano. Mira, yo te tomo lo que tú dices. Uno, somos ricos en recursos naturales, innegable. Somos ricos en recursos humanos. Somos gente preparada, capaz, bien, esas cosas bien. Somos ricos en esa biodiversidad que hay en clima, suelo y demás. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hemos encaminado este pueblo nuestro a ser una sociedad eminentemente desarrollada? ¿Qué es lo que ha hecho que esta parte del mundo, este México nuestro, no haya logrado ese camino? Tú lo dijiste hace un rato y además es verdad, el desarrollo económico y social no se da por decreto, sino se da por la misma sociedad. ¿Qué ha pasado en este país nuestro? La riqueza, somos un país rico, esa frase ya la he escuchado muchas veces que tú dijiste, un país rico pero a la vez pobre. ¿Y la pobreza de qué deriva? ¿Por qué ser pobre si somos un país, una capacidad intelectual envidiable? Gente muy preparada,
gente culta, escritores, investigadores, gente que crea, hace cosas maravillosas, interesantes al mundo. Gente que tú con una capacidad increíble. Yo veía el trabajador, porque las armadoras de coches se vienen a armar sus coches acá, porque dicen ellos que es tan capaz en la producción de los obreros de la industria automotriz, que es el único que desperdicia solo el 2%. Es una capacidad increíble. Ahora, esa riqueza, ese capital intelectual, variable de una manera que hay, esa riqueza natural que hay, ¿por qué no la hemos capitalizado para ser un país potencia? ¿Qué ha pasado entre nosotros? Porque el modelo económico en que estamos inmersos exactamente no es promover el desarrollo, porque promover el desarrollo no es incrementar el PIB. Ni el comercio. Ni el comercio, ni el crecimiento económico. A nivel internacional el comercio, o sea, incrementar el desarrollo es que las familias mexicanas vivan dignamente, que sus ingresos les permita vivir de la manera holgada, no andar pensando qué voy a comer mañana o qué tengo que hacer para comer mañana. Entonces yo creo que el modelo que se aplica aquí, que es un modelo que ya dio lo que tiene que dar, que ya se demostró de que esta corriente dice, primero hay que crear la riqueza y luego la repartimos. Ajá. Bueno, ya se creó. Ya se creó, bueno, ahora hay que pensar cómo repartirla, cómo meter mecanismos de redistribución de la riqueza. Pero estamos viendo en la discusión del TLC, es absurdo, inadmisible que otros países nos presionen como país para que esos trabajadores en la industria automotriz que dices tú, capaces, que son a nivel mundial, tienen la misma productividad que cualquier otro, no es posible que ganen sueldos de miseria y están presionando de que se les paguen $16 la hora y el gobierno mexicano, el gobierno negociador, ¿a quién protege? ¿A quién? A las transnacionales, porque no permiten eso, porque este es un esquema, vivimos, el mundo globalizado es propiedad de las transnacionales. Entonces, ellos están al servicio de las transnacionales, no al servicio del pueblo de México. Esa es lamentablemente la situación. Por eso por eso somos pobres, aunque somos un país rico. Y eso es lo increíble, ¿no? Por ejemplo, yo analizaba hace un rato con mi grupo de economía, de microeconomía, la calidad de vida, la parte del bienestar social. Y decíamos en clase de que no se puede dar el bienestar social si no hay bienestar personal. Porque el bienestar social va aparejado de dos cosas, la parte subjetiva y la parte objetiva. ¿Qué es la parte subjetiva? Que la persona emocionalmente esté bien, psicológicamente esté bien, espiritualmente esté bien. Y la parte objetiva de que tenga con qué manejar sus ingresos, tenga todos los bienes que necesita para satisfacer sus necesidades, tenga qué cosa comer y con qué tenga que vivir y que tenga un empleo y que tenga ingresos. Y revisamos en clase, oye, ¿se da esto en la economía actual en nuestro país? ¿La sociedad en este momento tiene esos elementos para manejar calidad de vida? Me dicen mis alumnos, no. ¿Por qué razones? Porque hay desempleo y no hay ingresos. Y lo que tú decías hace un rato, los muchachos de microeconomía decían, ¿sabes, profe? Por estas razones. No es posible tener una sociedad donde el bienestar social no ha llegado porque no existen las condiciones propias de esto. Progresando, seguimos platicando este tema, ¿te parece? En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos Economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía y estamos platicando, Gilardo y yo, acerca de este tema de las regiones en el mundo. Ya revisamos el mundo, ya revisamos México y empezamos a analizar lo que es Tabasco. También nuestro estado Tabasco, no quedó segregado acerca de la regionalización, no quedó fuera de este esquema de regionalizar su espacio territorial. Y Tabasco también, antes de que en el 94, en junio del 94,
es cuando el estado se divide solo en dos regiones, Grijalva y Usumacinta. Pero antes yo me acuerdo que había una región, la Chontalpa, la Sierra, el Centro, el Ríos, que venían así, de esa zona. No tomaban en cuenta los ríos Grijalva, sino era antes la Chontalpa, que la región del Centro. Las dos regiones, Grijalva y Usumacinta, se hacen con González Pedrero. Sí, sí, pero se antes rompe, venía las cuatro regiones, Centro, Sierra, Chontalpa y Ríos. Queda así. Se vuelve a retomar ahora la idea de Grijalva y Usumacinta con sus subregiones, 5 regiones. Entonces vemos que en el 1994, vemos nosotros la nueva regionalización del país, del Estado, Tabasco, del Estado, con los mismos requisitos, con los mismos elementos geográficos, ecológicos, socioeconómicos y político-administrativos. Inclusive desarrollo urbano, más mencionado aquí, y quedan 2 regiones hoy, la región Grijalva y la región Usumacinta. La Grijalva con 3 subregiones, que es Centro, Sierra y ¿cuál otro son? Chontalpa. Y la Usumacinta con 2 regiones, que es Ríos y Pantanos. Entonces, así queda Tabasco. Así queda nuestro estado Tabasco. Revisamos Tabasco, único, también podemos aplicar este tema, ¿no? Gildardo, de un estado rico, pero pobre. Un estado, había un eslogan, me acuerdo que cuando estaba el gobernador Rovirosa, ¿no? Decía, Tabasco tiene todo. Por ahí se manejaban unas palabritas por ahí, sí es cierto. Un estado eminentemente rico, energético, petrolero, energía. El agua que genera energía eléctrica, energía. La caña que genera que mueve para acá, ¿cómo se llama? El etanol, el bioetanol, energía. El sol que Dios nos da todos los días, energía. Si revisas, Tabasco es un estado que puede aportar a la sociedad de estado del país, del mundo, energía. Entonces, somos un estado rico en recursos naturales, rico en población, rico por todos lados. Pero esa máxima que venimos manejando hace un rato a nuestro país también se aplica en Tabasco. Somos un estado pobre, rico en todo, pero un estado pobre. Lardo. Bueno, fíjate que esta regionalización, primero, porque hay luego muchas confusiones. Claro. Hasta González Pedrero, que es en los 80, él implementa esta clasificación de la región del Grijalva, del Grijalva. En el 94 empezó la región. Grijalva y Usumacinta. Las 4 regiones que eran antes eran Ríos, Chontalpa, Sierra y Centro. Finalmente, insisto, las regionalizaciones en sí no nos potencializan para hacer un desarrollo. Es aglutinar con ciertas características geográficas. Pero ubicar las condiciones de esa región, ¿no? De la zona, ¿no? Y en esta nueva clasificación, que es la que predomina ahorita, la región del Usumacinta, pues la única diferencia es que incluye a Macuspana, ¿sí? Pero los que formaban parte de la región de los ríos en la anterior, que era Tenosique, Zapata, Balancán, Jonuta, Centla, le agregan ahora Macuspana. Serían 6 de los... Yo no sé por qué Macuspana, si es más serrano Macuspana que Río. No, porque comparte una zona... Un pedacito. Una zona de pantano. Para abajo. Una zona de pantano y la reagrupan. Y además hasta políticamente esa zona está enfocado en un distrito electoral federal. Sí, pero si tú revisas Macuspana, todo es alto, loma, serranía. Pero el paso a Tepetitán, un pedacito que más para allá, pasando un río, empieza, que se une con Jonuta, es cuando un escurrimiento cae. Pero la mayor parte del territorio de Macuspana no es pantanoso. No sé por qué lo ubican ahora, porque a lo mejor hubo algún estudio geológico, alguna cosa geoeconómica o socioeconómica que haya permitido ubicar a Macuspana en esa zona.
pero quizás cercanía o colindancia, ¿no? Pero fíjate que esta regionalización que se da con González Pedrero no queda ahí, se va a un nivel más abajo y aparecen los famosos centros integradores, que de alguna manera jugaban. Y por eso la regionalización. De alguna manera se ubicaba una población, un poblado grande, para poner todos los servicios ahí y que se beneficiara. ¿Y no estaba mala idea? No, al contrario. Era mala idea. Por la dispersión de la población que teníamos, pues era muy importante que geográficamente un lugar, un poblado, asumiera la función de concentrar los servicios para que todos los poblados, las rancherías, vamos a llamarle así, llegaran ahí. Y fíjate que no está mal esa idea porque, mira, mucha gente con necesidades graves de enfermedades vienen hacia la ciudad, a Villahermosa, y se satura. Esa idea de los centros integradores en las regiones deberían de impulsarse de nuevo, porque pones un hospital de especialidad, pones lo que se necesita ahí. Y la gente no viene a Villahermosa, al contrario, se queda en esa zona. Pero tienes que sostener ese mismo nivel del hospital que tenemos aquí en Villahermosa, en Juan Grande, uno idéntico en esa zona. Y se prestarían los servicios que se traen para acá. Alguien se quejaba hace unos días, escucharon en un noticiero de radio, de que muchos de los estados vecinos de Chiapas o del sur de Campeche están viniendo a este hospital del Juan Grande y se quejaban de que casi no se atendían los estados pequeños. Yo creo que la idea de poder crear estos centros integradores con un hospital de buen nivel, con centros de educación importantes ahí, de capacitación, yo creo que sería interesante, podría reposicionar y responder a esas necesidades sociales, económicas, educativas y culturales y de salud a esa zona. Y había que ver el territorio, ojalá eso va a plantear a los próximos, al que llegue a gobernar Tabasco, ¿no? Que esa idea no está mal. Pero una en la zona, por ejemplo, por Macuspana, en esa zona cercana por allá, otra en Teapa, no sé, buscar los lugares donde tengan fácil acceso y separar de Villahermosa muchos servicios que lo único que hace es concentrarse y no darlo bien. Buscar los centros de allá, estas zonas superpobladas, y atender esas regiones, así como pretenden separar 3 frigoríficos, ¿no? Que ahí escuché una de las cosas que hacían, una por aquí por el centro, otra por Macuspana, 3, entonces si van a atender la parte de la actividad productiva que es la ganadería, ¿por qué no atender lo más importante, la parte humana, la parte de la población, la parte de la salud, la parte de la educación? Yo creo que sería interesante. Yo siento que eso de alguna manera ha ido creciendo, se ha ido dando. Si tú ves, mencionas la parte educativa, si ves en la zona de los ríos, en Tenosique, en Malancán, en Zapata, la UJAT ahí metida, sí. No, pero no nada más la UJAT. Hay tecnológicos. Hay tecnológico, hay desarrollo para carreras profesionales. El único que sigue todavía colgado es Jonuta, por alguna razón, no sé. Pero Macuspana tiene, o sea, si tú ves la zona de los ríos o la zona Usumacinta, Centra también tiene su tecnológico. Si vas a la zona de la Chontalpa, bueno, vas a encontrar, como es un área más compacta, la Chontalpa es geográficamente es más comunicada y más cercano todo. Vas a encontrar en Jalpa, vas a encontrar en Comalcalco, vas a encontrar en Paraíso, vas a encontrar en Cárdenas. O sea, sí ha habido de alguna manera... Puede ser que se esté atendiendo la educación superior en todos los niveles. La cuestión de la salud. Llegas a esos hospitales que estén en San Carlos, ahí te mueres porque no hay ni lo más elemental. Bueno, ese es otro problema. Está la infraestructura. Entonces, sí. Que no esté operando la infraestructura, eso es otro problema. Yo creo que por ahí, la parte de las regiones, la parte de regionalizar el Estado también tiene su porqué. Y ese porqué está en que yo pienso que está bien hecha esta división de las regiones del Estado de Tabasco, pues se necesita apoyar no nada más el regionalismo, sino apoyarlo desde el punto de vista con infraestructura educativa que va por ahí, infraestructura de salud, pero que realmente se atienda, y bueno, alguna cuestión de que impulse ver qué cosa, de qué viven esos pueblos.
Hay pueblos que tienen muchos años de existencia y siguen viviendo. Yo creo que programas que se puedan impulsar esas actividades para que se especialicen en eso. Si tú haces queso, especializarnos en queso. Si tú curtes pieles, que sean peleteros. Según lo que hagan estos pueblos, apoyar esas actividades. Y yo creo que estas regiones podrán impulsarse y beneficiarse de alguna manera. Sobre todo para impulsar políticas públicas. Claro. O sea, pero si cada vez el Estado es más esbelto, lo están dejando sin cintura, Ajá. pues cada vez va a ser más difícil apoyar con recursos públicos a estas actividades. Y cada vez lo que predomina es que viene Don Capital a rescatarlo, pero ya comentábamos que Don Capital no viene a sacar a Borita. Yo creo que hay muchísimas cosas que tratar. Yo creo que cuando hayamos revisado, acuérdate que el colegio tiene algo por ahí visitando, que nos visitan los candidatos, y vamos a ir escuchando cada una de las cosas que plantean ellos, ¿no? Sí, ya tuvimos dos reuniones Ajá. y está muy interesante. Acabamos de tener la reunión con el candidato de Morena y con el candidato del PRI. Y bueno, ambos reflejan cierto nivel de conocimiento, coinciden en algunas propuestas, en otras se ve una gran diferencia. Yo creo que vamos a tener momento para el próximo programa. Bueno, el próximo martes, ¿les parece? Gracias. Esto fue Aprendamos Economía, las finanzas en la Universidad del siglo XXI.